Hoy en Conciencia hablaremos de caos en las vías. Día tras día nos vemos inmersos en presas donde perdemos horas para ir o regresar de nuestros trabajos. Y si lo pensamos en términos económicos, la cosa es aún peor. Según el informe del Estado de la Nación, cada costarricense gasta entre 3 y 5 mil dólares al año gracias al caos vial, la falta de infraestructura y la ausencia de un moderno sistema de transporte público. Pero el problema va más allá del tiempo perdido y el gasto económico. ¿Qué pasa con nuestra salud? Debemos considerar también el desgaste físico y emocional y los problemas de salud causados por la contaminación generada por la emisión de gases. Todo esto influye directamente sobre nuestra calidad de vida. Cada cambio de gobierno trae consigo nuevos proyectos y promesas para solucionar el caos en las vías y el problema persiste. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la manera como transitamos por nuestras carreteras? Para conversar sobre este tema, nos acompaña el ingeniero Henry Hernández Vega de la Unidad de Seguridad Vial y Transporte del Programa de Infraestructura del Transporte de la NAME. Bienvenido a Conciencia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias, Gustavo. Más bien para mí es una alegría el estar acá. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y gracias por brindarnos este espacio. Hablar de un tema muy pertinente en nuestro país, el cual es movilidad urbana y transporte alternativo. Pero antes de hablar de estos temas, Henry, yo quisiera que habláramos de la unidad donde usted trabaja, que se llama Unidad de Seguridad Vial y Transporte en la NAME. ¿Qué hacen ustedes propiamente en esta unidad, Henry? Bueno, voy a contarle un poquito de la historia. Claro. Esta unidad pertenece al programa de infraestructura de transporte del Laboratorio de Materiales. El programa recibe fondos de la Ley 8114, que es un porcentaje del impuesto a los combustibles, para hacer diferentes labores relacionadas con el quehacer de la infraestructura del transporte. Una de las unidades más grandes que tiene este programa es la de auditoría técnica, ¿verdad? Que van e inspeccionan diferentes proyectos, hacen sus observaciones, etc. Y con el tiempo se encontraron deficiencias en el tema de seguridad vial. Entonces, poco a poco se fueron creando, generando más auditorías de seguridad vial y se vio la necesidad de generar un equipo especializado en el tema de seguridad vial para que se enfocara en ese tema en específico. Y también, se pensó que la infraestructura hay que optimizarla en su uso. Entonces, también se pensó en el tema de la ingeniería de transporte como una parte adicional al tema de seguridad vial. Esa unidad empezó en el 2012. Actualmente somos 5 ingenieros que estamos trabajando en esa unidad. ¿Participan estudiantes también, Henry, en esta unidad? Usualmente también tenemos de 10 a 12 asistentes. Que parte del trabajo que generamos ahí en la Unidad de Seguridad Vial y Transporte también es la formación de estudiantes. Entonces nos vamos involucrando en el quehacer del sector de transporte, pero también le vamos impregnando como ese espíritu universitario también dentro del quehacer práctico, ¿verdad? Y también les ayuda a tener una experiencia profesional. Claro. Y evidentemente estudiantes de tesis, ¿verdad? Dos ingenieros que trabajamos en esa unidad, en este caso Diana, que es la coordinadora, Diana Jiménez, y mi persona, también somos profesores en la Escuela de Ingeniería Civil. Y Javier Zamora, es profesor en la maestría de transporte y vías. Entonces, en este caso, Javier nos colabora también con estudiantes de tesis y nos colabora en proyectos. Claro. Henry, la relación de ustedes con el MOP y el carácter vinculante de las decisiones de ustedes, explíquenos de esa parte que siempre hay confusión. Sí, vamos a ver. Lo que hace el laboratorio es generar recomendaciones y observaciones que se las da al ministerio. Depende del ministerio si las toma o no. Exactamente. Es como cuando uno le da un consejo a una persona, mira, no tienes que hacer esto, lo recomendable es esto, esto y esto. Pues evidentemente en este caso el ministerio decide si toma estas recomendaciones o no. Hay otros tipos de vinculaciones, ¿verdad? Por así decirlo. El ANAME también genera asesoría técnica, igual la Unidad de Seguridad Vial y Transporte hace asesoría técnica cuando el ministerio sí lo pide. Hay programas de capacitación y también un aspecto muy importante es la parte de normativa técnica, manuales y especificaciones.
Por ejemplo, uno de los manuales más importantes que usa para la contratación de obras viales es el manual CR 2010, que tiene todas las especificaciones, y usualmente ese manual es del ministerio, pero la Secretaría Técnica de la actualización de ese manual la tiene la NAMI. Entonces hay equipos multidisciplinarios que trabajan en la formación de normativa técnica, que van actualizando y mejorando esas especificaciones. Entonces ahí en ese caso sí hay una vinculación muy fuerte con el Ministerio de Obras Públicas, porque se van mejorando las normativas, pero ya de una manera más consensuada. De acuerdo a toda la experiencia, proyectos de investigación que ustedes han desarrollado en los últimos años, Henry, en términos de cómo mejorar la seguridad vial en nuestra red vial, porque cada vez es más complejo el tema. ¿Qué aportes pueden hacer o qué aportes están haciendo ustedes en este tema? Vamos a ver. La seguridad vial hay que verla de una manera integral, ¿verdad? Claro. No puede ser solamente infraestructura. De hecho, lo que nos recomienda, por ejemplo, las Naciones Unidas es que tenemos que tener un sistema seguro o un sistema de gestión de la seguridad vial, donde se involucren todos los actores, desde el Ministerio de Salud, aseguradoras, municipalidades, el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, universidades, entre otros, legisladores. Todos tienen que estar trabajando en función de la reducción de los accidentes o sus consecuencias. Eso implica que tengamos que tener vías más seguras, que es lo que nos atañe más a nosotros. Hay otros elementos que tienen que ser como usuarios de vía más seguros, vehículos más seguros y también la respuesta tras los accidentes. En este caso nosotros trabajamos, podría decirse que también a través de la Escuela de Ingeniería Civil, por ejemplo el programa de Desarrollo Urbano Sostenible con el profesor Jonathan Agüero, también por ejemplo trabaja mucho la parte de estadística de accidentes de tránsito, donde se trata de identificar las rutas de carretera que tienen un mayor potencial en la reducción de accidentes. Entonces se utilizan métodos estadísticos como funciones de desempeño y cosas de tipo. Y también, evidentemente, hay que ir modernizando las carreteras conforme se van actualizando las normativas, las especificaciones, e ir mejorando las prácticas que se van dando. Por ejemplo, en colocación de guardavías, zonas de despeje lateral, en hacer que, por ejemplo, las vías tengan una velocidad de operación de acuerdo al tipo de vía que se tiene. Y también de acuerdo a la capacidad del cuerpo humano a resistir cierto tipo por ejemplo, de colisiones. Por ejemplo, si yo tengo una calle con muchos peatones y ciclistas, yo debería de procurar tener bajas velocidades en esos puntos. Preferiblemente no mayores a 30 kilómetros por hora. Si yo tengo un lugar donde voy a tener, por ejemplo, muchos cruces o cruces, esos lugares no deberían de tener velocidades mayores a 50 kilómetros por hora. Si voy a tener vías donde yo podría tener choques frontales, ¿verdad? No debería de permitir velocidades mayores a 70 kilómetros por hora. Si voy a permitir velocidades mayores, debería tener vías separadas, dado que en una colisión frontal a velocidades mayores a 70 kilómetros por hora, probablemente voy a tener menores posibilidades de sobrevivir en ese impacto. Claro, permítame hacer una pausa y seguimos este interesante tema en el siguiente segmento. Ya regresamos. En Costa Rica, el 50% de los trabajadores labora en un cantón diferente al lugar de su residencia. Estamos conversando con el ingeniero Henry Hernández Vega, quien es investigador de la NAMI y de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Henry, continuemos con este interesante análisis que está haciendo usted de la seguridad vial. Y tengo que introducirle calidad de vida y caos, porque cada vez hay más caos y menos calidad de vida. Sí. Bueno, retomando el tema de seguridad vial, pero hay estimaciones que dicen que eso le cuesta al país un 10% del PIB. En términos de congestión, en términos de años de vida perdido, también, por ejemplo, en costos hospitalarios y también, por ejemplo, se pierde productividad. En muchos casos son personas jóvenes que, por ejemplo, en motocicleta tienen un accidente y pierden su productividad por 20, 30 años. O puede ser que la pérdida del proveedor de alimento en una casa en particular pueda poner en un riesgo social al resto de la familia, claro, dado que el proveedor de alimento
fallece o tiene una incapacidad permanente. En estos casos a veces se pierden 2 personas. Se pierde el proveedor de alimento y hay una persona adicional que tiene que cuidar de esa persona por 20, 30, 40 años. Okay. Además de que hay otras situaciones que tal vez no se han cuantificado, por ejemplo, el sufrimiento humano de familiares, la angustia que se genera, problemas de sueño, dolores que van a lo largo del tiempo que también afectan la productividad de una persona en el trabajo. Respecto a la calidad de vida, es evidente que la congestión vehicular nos afecta a todos, ¿verdad? A final de cuentas, esto nos afecta a nuestra salud mental. El uso intensivo del vehículo pues también hace que las personas sean más sedentarias. Entonces, si una persona está en una oficina 8 horas y a eso le sumamos 1 hora en la mañana y otra hora en la tarde, las posibilidades de que esa persona haga ejercicio se ven reducidas significativamente. Si eso lo multiplicamos por 20 años, puede ser que estemos agravando las posibilidades de que esta persona padezca obesidad, tenga problemas cardiorrespiratorios en un futuro. Y el tema de contaminación ambiental pues es importantísimo, ¿verdad? Las externalidades del transporte pues nos están afectando negativamente. Hay que entender que el transporte también nos da acceso a muchas oportunidades como sociedad y tenemos que tener un sistema de transporte eficiente mediante el cual podamos ser competitivos para competir en un mercado cada vez más globalizado, pero también entender que da un acceso a salud, ¿verdad? A educación y a servicios básicos que la población requiere en muchos casos. En transporte eficiente, Henry, ¿qué estamos pensando? Digamos, ¿cuáles son las propuestas? Ahora tenemos un trencito que anda de Heredia a Cartago. ¿Eso es verdaderamente una solución al problema de transporte público que tenemos nosotros en el país? Hay que ver las soluciones de una manera integral. Por ejemplo, no hay que generar proyectos de transporte sin desvincularlos del uso del suelo. Tenemos un problema muy serio, por ejemplo, en el gran área metropolitana, que es una ciudad sumamente horizontal, muy dispersa, ¿verdad? Entonces, eso caso hace que las personas cada vez, al irse ampliando la mancha urbana, cada vez tengan que viajar más. El tema de uso suelo hay que trabajarlo, generar desarrollos orientados al transporte público, por ejemplo, donde densifiquemos los corredores de transporte público para que la gente viva cerca del transporte público. Tenemos que efectivamente generar proyectos de infraestructura de transporte público. Por ejemplo, el tema del tren, se tiene estimado que actualmente el tren puede andar unos 15.000, 20.000 pasajeros por día. Con este nuevo proyecto que está promoviendo el Incofersa, podríamos pasar a unos 100.000, 150.000 pasajeros por día. El tema de troncalización y sectorización de transporte público es sumamente importante. Han habido iniciativas como los carriles exclusivos que han generado mejoras en los tiempos de viaje, pero también tenemos que racionalizar el sistema de transporte público. Por ejemplo, en el sector de transporte de San Pedro viajan unos 150.000 pasajeros diarios, pero en 33 rutas de autobuses. Aunque yo tenga el carril exclusivo, tengo 33 rutas parando en las mismas paradas. En muchos países hacen una sola troncal, por ejemplo, entre La Galera y San José. Y se generan sistemas donde los autobuses lleguen a lugares específicos, por ejemplo, Curridabat, o como por ejemplo que tiene Coronado, que los diferentes pueblitos de Coronado, todos los buses llegan al centro de Coronado y de Coronado hay un bus entre Coronado y San José. Claro. La idea es ir implementando ese tipo de medidas para optimizar el transporte público. Claro. Henry, ¿funciona la restricción vehicular? ¿Tienen estudios ustedes donde se demuestre que realmente es un alivio a la problemática del caos que tenemos al menos en el área metropolitana? Vamos a ver, y esto es un tema un poquito complicado, por así decirlo. La restricción vehicular, lo que ha medido Ingeniería de Tránsito dentro de la zona de restricción, en el momento en el que se implementó hace ya varios años, sí se midieron reducciones en tiempos de viaje. Sin embargo, hay críticas a la restricción vehicular, principalmente porque podría generar pérdidas económicas por viajes no hechos, que afectan la economía de un país o podrían afectar a las personas que viven o tienen sus negocios dentro de una zona de restricción. Hay otras tendencias. Y otros hechos es que yo conozco familias donde han adquirido un vehículo adicional para poder circular o, que es lo que más me preocupa a mí, extensión de las vías, de las rutas.
¿verdad? Que para obviar el anillo de circunvalación, ¿verdad? Toman rutas muchísimo más largas y eso evidentemente que tiene un impacto mayor. Sí, digamos, en otros países se ha hablado de que se hace la flota un poquito más antigua porque la gente tiene un segundo vehículo, pero el segundo vehículo es más viejito, por ejemplo. En un caso anecdótico, un estudiante, por ejemplo, tiene un vehículo que el papá le compró, pero se lo tiene que dar el día de restricción al papá para que el papá lo use ese día. Hay otras tendencias como, bueno, a nivel mundial que atacan un poco más el tema de congestión a través de la tarificación vial o tarificación por congestión. Eso es que durante la hora pico, si usted va a entrar al centro de la ciudad, se le va a cobrar una cierta cantidad de dinero y ese dinero va destinado a fomentar la construcción de ciclovías, mejoramiento de espacio público o infraestructura para el transporte público. En ese caso, lo que se trata de hacer es que se trata de incentivar que sean solamente los viajes óptimos los que se realicen o trasladar ciertos viajes de la hora punta fuera de la hora punta. Claro, permíteme hacer una segunda pausa, Henry. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Más de 4 millones de toneladas de gas de efecto invernadero provienen del transporte terrestre. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el ingeniero Henry Hernández Vega, quien es investigador de la Escuela de Ingeniería Civil y de la NAME. Henry, lamentablemente estamos cortos de tiempo y hay muchos temas que quisiera abordar. El tema de las bicicletas. ¿Qué estudios tienen ustedes con respecto a la posibilidad de incrementar el uso de bicicletas en la GAM, por lo menos? Bueno, hablando de la GAM, por ejemplo, hemos hecho estudios en zonas, por ejemplo, en el sector del Guarco, en Cartago, que es una zona relativamente plana. Donde la bicicleta se usa de una manera, digamos que muy amplia. En este caso lo que hicimos, identificamos esta zona a partir de las encuestas de origen-destino de PRUGAM del año 2007 y en este caso hemos identificado corredores con más de 2.000 ciclistas por día. Generamos propuestas para la implementación de infraestructura en este corredor en particular, en el corredor de la Ruta 2 y entre la carretera entre Toboso y el Guarco, que se podrían complementar con la ciclovía que existe ya en Cartago Centro. Hay que hacer más estudios, digamos, por ejemplo, hay que hacer estudios sobre el impacto de la ciclovía en San José. Inclusive en el campus también hicimos una encuesta, a partir de las encuestas que generamos, hicimos una sección destinada a ciclistas, pero podría ser que ciertos pensamientos que tenemos preconcebidos no son tan válidos. Por ejemplo, una afirmación muy frecuente en el TICO es que no se puede implementar el uso de bicicleta en Costa Rica porque hay muchas cuestas. Los ciclistas lo que más les preocupa en realidad es la seguridad. El choque con un vehículo, por ejemplo, entonces, el respeto. La falta de concientización de los conductores, la alta velocidad de los conductores, la presencia de vehículos pesados principalmente. Creo que es algo que evidentemente es como una sensación de riesgo. Creo que eso es lo que hay que manejar principalmente, brindar opciones en las cuales los ciclistas se sientan seguros. Eso podría mejorar o propiciar un aumento en la cantidad de veces en bicicleta. No solo con infraestructura, la práctica internacional lo que nos dice es que no solo con infraestructura podemos promover la bicicleta, sino que tienen que ser acciones integrales, claro, que tienen que ver desde la promoción, la educación e importantísimo la política pública. Y la política pública tiene que tener responsables, ¿verdad? Es como cuando yo hago un plan de movilidad sostenible. Hay que hacer el plan, pero hay que darle financiamiento y hay que darle responsables y hay que darle objetivos y metas. Igual pasa con la movilidad en bicicleta. Sí, promovemos la movilidad en bicicleta, tenemos que tener entes, ¿verdad?, o programas que se encarguen y que sean responsables de darle seguimiento a todo este tipo de intervenciones. Henry, aquí en la ciudad de Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, tenemos un problema extremadamente serio con respecto a parqueos, con respecto a movilidad. ¿Han abordado ustedes esta temática desde la unidad donde ustedes laboran? Lo que se han hecho son estudios de movilidad. Por ejemplo, se ha detectado que, por ejemplo, 2/3 partes de las personas que vienen al campus vienen en transporte público. Entonces, sin embargo, toda la infraestructura que se ha creado ha sido para las personas, o en los últimos años, principalmente para las personas que vienen en vehículo privado.
Entonces hay que ver un tema de equidad. Si las personas tal vez de menores ingresos no quieren transporte público y queremos resolver el problema, pues una de las maneras es promoviendo el transporte público. En este caso pues se ha hablado de diferentes aspectos como las paradas de los buses externos o las paradas internas de los autobuses. En este caso tenemos que darle una mejor calidad a los usuarios porque eso es lo que más donde han tenido los sistemas menores calificaciones en las paradas. Se podría pensar en algún futuro en alguna terminal dentro del campus. Y en mi caso personal he estudiado otros tipos de metodologías como planes empresariales sostenibles, donde se habla mucho de teletrabajo, de promoción de medios más amigables con el ambiente, ¿verdad? En este caso movilidad eléctrica, bicicletas, el caminar. En este caso se requiere, pues, por ejemplo, una mejor infraestructura peatonal, por ejemplo, también aceras más anchas, cobertura contra el sol o lluvia, por ejemplo. Más seguridad para los peatones, con instalación de cámaras, iluminación, entre otros, ¿verdad? Entonces, los buses externos a la universidad que llegan aquí al lado de educación, eso genera un problema en exceso, digamos, de movilidad. ¿Se ha pensado una alternativa como tener una terminal donde lleguen todos estos buses a un área determinada, digamos? ¿O no está contemplado? Yo lo he escuchado en reuniones mencionado, pero no sé si existe dentro de un plan integral de movilidad dentro del campus, que sería lo ideal, que exista una terminal con condiciones adecuadas donde los estudiantes esperen, tengan información, igual los funcionarios, de a qué hora viene el bus, cuál es la ruta, hacia dónde va, etc. Y estudiar posibilidades de rutas adicionales. Todo esto pues hay que irlo estudiando con el tiempo, pero sí sería importantísimo, dado que 10.000 personas, entre 10.000 y 15.000 personas por día utilizan este bus externo, por así decirlo, de la universidad. Es una cantidad sumamente importante de personas. Y no tenemos que perder a esas personas, porque si se pasan a transporte privado, va a generar más presión en temas de congestión y demanda de parqueos dentro del campus. La movilidad entre las diferentes fincas en San Pedro de Montes de Oca, ¿han evaluado ustedes qué tan efectivo es el servicio, si está solucionando realmente el problema? Y algo que usted mencionó en determinado momento, a mí me preocupa que jóvenes de 17, 18, 20 años estén utilizando ese servicio porque no quieren caminar 500 metros. Sí, creo que también hay que hacer, hay ciudades donde le ponen a uno, digamos, el tiempo de espera es de 5 minutos. Pero usted está a 7 minutos de su lugar de destino y va a quemar tantas calorías. Entonces creo que también hay que generar campañas de educación, promoción de la movilidad activa, por así decirlo. Y también, pues evidentemente, sistemas más flexibles de préstamos de bicicleta, otro tipo de cosas podrían fomentar más que estos jóvenes utilicen más medios alternativos, otros medios de transporte. Exactamente. Muchísimas gracias, Henry. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchos otros temas quedan pendientes y vamos a estar muy al tanto del avance de ustedes en este tipo de investigaciones. Así que más adelante lo volvemos a invitar. Ok, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a usted. Gracias a todas y todos ustedes. Los invito cordialmente a que continúen con nuestra unidad Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao presentándole la unidad de conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo el ingeniero aquí. Las personas cada vez, al irse ampliando la mancha urbana, cada vez tengan que viajar más. Bien, se conoce como mancha urbana al fenómeno de expansión de la ciudad hacia la tierra rural de la periferia de una zona urbana. Este desplazamiento genera problemas en salud y transporte, así que como sugiere el invitado, una alternativa es el uso de la bicicleta para desplazarse. Ahorra dinero, se mantiene saludable y evita contaminar y generar presas en la carretera. Pero además, nuestro invitado dijo: identificamos esta zona a partir de las encuestas origen-destino de PRUGAM del año 2007. Bien, PRUGAM son las siglas del Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana. El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de vida de la población del Valle Central de Costa Rica a través de una mayor competitividad, eficiencia y calidad en la oferta de servicios y espacios. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.